Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Lina León y Paola Martínez y les vamos a hablar sobre la percusión o maniobra en el examen físico. Entonces, la percusión es una maniobra, como mencioné antes, que se le efectúa al paciente al realizar el examen físico y se hace es con la finalidad de identificar cambios en los tejidos al evaluar su sonoridad. Estos cambios pueden ser respecto al tamaño, la consistencia o los bordes en los órganos corporales y al mismo tiempo la presencia o ausencia del líquido en áreas del cuerpo. La percusión es una maniobra que me va a captar sonidos, los cuales van a ser audibles, y vibraciones, las cuales van a ser palpables. En cuanto a la percusión, cuando uno percute una parte del cuerpo se va a producir pues un sonido como si uno estuviera tocando un tambor. Y el sonido va a ser una señal del tipo de tejido dentro del órgano o la parte del cuerpo. Entonces, digamos, si yo percuto los pulmones van a sonar huecos porque van a estar llenos de aire. A diferencia si vamos a percutir huesos o articulaciones o algo macizo, van a sonar como si fueran sólidos. Existen dos formas de percutir, la forma directa y la indirecta. La forma directa, también conocida como percusión digital, es cuando el golpe que aplicamos va directamente sobre la superficie del paciente, lo que estamos examinando. Normalmente se efectúa con golpes breves, precisos y con la punta de los dedos de una mano, haciendo un juego de la muñeca de modo que la mano logre caer libremente. Esta es muy útil para evaluar la sonoridad pulmonar. En ocasiones también podemos efectuar la percusión directa para detectar si hay decadencia de dolor. Por ejemplo, cuando sospechamos de pielonefritis. Se efectúa el puño percusión que es directamente sobre el paciente. También encontramos el tipo de percusión indirecta, o también conocida como dígito digital. Normalmente esta es la más usada y en este caso se apoya un dedo, habitualmente es el dedo medio, eh, sobre la superficie a examinar y conviene ejercer algo de presión con el dedo que estamos poniendo en la superficie y golpear con la otra mano en el nivel de la articulación interfalángica distal y específicamente en la punta del dedo, también conocido como el dedo percutor. Se efectúan normalmente son golpes cortos y en series de 2 o 3 golpes, nuevamente sobre la articulación interfalángica distal del dedo que tenemos en la superficie del paciente. Ok, está la técnica para llevar a cabo la percusión. Entonces, pues como hemos mencionado, es una técnica que se va a efectuar es sobre la piel. Perdón. Entonces, se va a colocar un dedo extendido sobre la zona a percutir. Por lo general, la gente utiliza ese el dedo medio. Y se van a efectuar pequeños golpes secos con la punta del dedo medio de la otra mano. Y pues al efectuar esta maniobra se obtendrán distintos sonidos. Entonces, digamos, si es un tejido sólido serán sonidos agudos, un tejido macizo serán sonidos mate, un líquido serán sonidos graves y si es aire será un sonido muchísimo más grave, también llamado un sonido timpánico. Existen diferentes tipos de sonidos que podemos escuchar a la percusión. Los tipos de sonidos suelen ser de distinta intensidad, frecuencia, duración o timbre. Acá tenemos los ejemplos de los sonidos. Encontramos el ruido timpánico, que normalmente tiene una frecuencia elevada. Y un ejemplo en cuando podemos escuchar esto es percutir una persona con un neumotórax o el estómago cuando está lleno de gases. El segundo ruido es el ruido mate. Normalmente se reconoce porque es un ruido opaco que se genera al percutir estructuras macizas. Un ejemplo puede ser cuando se percute la base del pulmón en un paciente con neumonía o al percutir sobre el muslo de la pierna. Hay una variante del ruido mate, es la matidez hídrica, que es un ruido mucho más seco, es más duro y se escucha normalmente en los derrames pleurares extensos. El siguiente sonido es el ruido hipersonoro, o también conocido como hiperresonante. Es como el sonoro, pero de un tono mucho más alto. Por ejemplo, se puede escuchar al percutir pulmones enfisematosos o cuando también hay presencia de neumotórax.
Y por último, el ruido sonoro o resonante es el que debemos escuchar al percutir un tórax sobre un pulmón normal. Ok, bueno, la percusión es una maniobra que se utiliza principalmente en tres zonas. Entonces está el tórax, el abdomen y la región lumbar, que serán explicadas más adelante. Entonces, en cuanto a la percusión torácica, se evalúan dos estructuras o zonas principales, que van a ser los pulmones y el hueco supraclavicular. En cuanto a evaluar los pulmones en la percusión del tórax, pues estos en condiciones normales van a generar es un sonido grave, debido pues a que van a estar llenos de aire y debe ser el mismo, o sea, lleno de aire a lo largo de los espacios intercostales. Y en cambio, cuando existe un reemplazo del aire de los pulmones, por ejemplo, por líquido, ya sean un derrame o una infección como la neumonía, pues esto va a generar cambios en los sonidos que van a permitir identificar la condición o pues la patología que tenga el paciente y establecer de manera precisa la ubicación que se tenga. También la otra zona es el hueco supraclavicular, que como podemos ver ahí, es una depresión que se ubica por encima del borde superior del esternón, entre la prominencia de la inserción de los músculos esternocleidomastoideos. La percusión en esta zona pues debe brindar es un sonido compatible con un contenido aéreo, es decir, timpánico. En caso de que sea un sonido diferente, puede sospecharse de que la persona tenga un crecimiento de la tiroides o también llamado bocio. Otra de los exámenes físicos en los que se realiza una percusión es en el examen de abdomen. En esta área podemos determinar diferentes patologías por medio de la percusión. Un ejemplo de esos puede ser cuando hay aumento del tamaño de las vísceras como el hígado o el vaso, el sonido de la percusión va a ser diferente. Cuando hay distensión en el colon por acúmulo de gases, también lo vamos a encontrar y lo vamos a escuchar a la percusión. Y por último, también en la citis, cuando hay presencia de líquido en la cavidad abdominal, va a tener un sonido característico que vamos a escuchar a la percusión. Ok, y por último tenemos la percusión lumbar, que pues esta se genera es una percusión diferente, porque esta es llamada puño de percusión. En este caso, como podemos ver en la imagen, el examinador coloca una mano extendida sobre el área donde se ubica el riñón, pues se puede decir que debajo de las costillas, al lado de la columna vertebral, y con la otra mano se efectúan golpes suaves. Esta maniobra tiene algo característico, es que no se busca para evaluar el sonido, sino más que todo la reacción del paciente, debido a que si el paciente presenta alguna reacción dolorosa o que se mueva hacia adelante, puede ser pues un asociado de que el paciente pueda tener pielonefritis. En esta parte del video, como ya les habíamos comentado antes, existen dos formas de percutir. Les vamos a mostrar rápidamente cuál es la técnica correcta para hacerlo. Primero que todo, vamos a empezar con la percusión directa o percusión digital, en la que habíamos comentado que se aplica directamente sobre la superficie que se va a examinar. Se efectúan golpes breves y precisos con la punta del dedo de la mano, haciendo un juego de muñeca de modo que la mano caiga libremente. Y acá podemos evaluar la sonoridad. Entonces, la técnica directamente, esta va a ser pues el paciente, la superficie del paciente, y lo que vamos a evaluar, así. Esa sería la forma de percutir directa. Para la percusión indirecta o dígito digital, que como ya habíamos comentado es la más usada, vamos a utilizar las dos manos del examinador. Con una de las manos, utilizando un dedo, que puede ser el dedo del medio y el índice, ponemos en la superficie del paciente que vamos a examinar y podemos ejercer un poco de presión, especialmente que esa presión recaiga en la articulación interfalángica distal, y con la otra mano, específicamente este que sería el dedo percutor, se efectúan unos golpes cortos que se pueden hacer de serie de 1 o 3 golpes sobre la articulación interfalángica que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces esto sería el dedo que voy a poner acá encima de mi paciente, y en la articulación con el dedo percutor, los dedos percutor, me pongo a hacer los golpes cortos en series de 2 o 3 para escuchar el sonido.
y así sería la percusión indirecta.